Continuemos, por favor. Preguntas. Tienen que registrarse en el chat. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Yomar. Una consulta, el trabajo que nos devolvió, ¿se lo tenemos que volver a enviar con las correcciones o vamos a esperar al siguiente trabajo para enviarse todo? No, con el siguiente trabajo. Con el trabajo 3, que son los objetivos, ¿no? Objetivo general y objetivos específicos. Ya tiene que estar enmendado el trabajo y tiene que ser lo que habíamos dicho ayer, en el mismo cuadro que van a incorporar el trabajo 3, que es el objetivo general y los objetivos específicos. Sí, y en cuanto a eso, Licen, entonces vamos a esperar que le termine de revisar a los demás compañeros para tener una fecha de presentación. Sí, por eso, como les digo, espero acabar hasta fin de semana. Ya, listo, Licen, gracias por la aclaración. Perfecto. Profesor, Dígame, Lisa. Tatiana le habla. Dígame, Yo Tatiana. recibí la observación que usted me decía del primer trabajo, que tenía que enviarlo en Word. Entonces yo ya le envié en Word, doctor. No, pero es que imagínense volver a revisar ahora, no, yo estoy revisando lo que me queda pendiente. Eso póngame directamente, incorpore eso como en la planilla del segundo trabajo que le he mandado. Entonces haga uno copy-paste y ponga primer trabajo. ¿De acuerdo? Ya le envié, o sea, le envié el primer trabajo, le envié la fecha que usted puso, le envié Claro, en pero el momento compréndame, oportuno. no voy a... Solo que le envié como una misiva, ¿no? O sea, le envié dentro de la carta que le hice. Ay, 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 ay. El segundo, ajá, o sea, sí yo le envié, solamente que Ya. usted me observó Ya, está que bien. era necesario Entonces, en Word. lo que ayúdeme en esto, por favor. Agarre Sí. y lo que estaba como hecho como misiva, como carta, y no estaba en archivo anexo en el correo Ajá. electrónico, agarre y haga un copy-paste y póngame al segundo trabajo, que es el cuadro, y me pone el primer trabajo enviado como carta por correo. ¿De acuerdo? Y téngalo nomás Intenté eso, hacer eso. téngalo nomás eso hasta que me enmienda las observaciones que tiene su trabajo y ahí ya vaya trabajando el objetivo general y los objetivos específicos. Y ya vamos a ver la fecha en que me van a mandar ese trabajo. Intenté hacer eso, profesor, enviarlo en el segundo trabajo, pero como ya lo envié el trabajo el día que usted pidió, ya no puedo meter información que he enviado. Por eso, pero compréndame, le estoy diciendo, en el documento, en el trabajo número 2 que le he mandado, que tiene observaciones, su trabajo, ¿verdad? No me ha enviado todavía observaciones del 2. Solamente me dice que necesitan el primer trabajo en Word. Ya, entonces espérese. Espérese. Voy a registrar eso. ¿Dónde está el papelito de pendientes? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ya. Pendientes, pues día miércoles.
Ya, ¿cuál es su apellido, por favor? Vega Puma Tatiana. Vega Tatiana. Tatiana, sí, Vega Tatiana. Entonces tengo que copiar. Nuevo correo. Tarea 1. Trabajo 2. Ya. Perfectamente. Tatiana. Gracias. No hay de qué. Ya, preguntas sobre esta temática. Profesor, este marco teórico en realidad, cuando uno hace posicionamiento, me quedó la idea de que uno tiene que anotar lo que es y lo que debería ser, No. porque cuando se hace formulación de proyectos, a ver, me explico un poco, usted dice a veces, no, vamos a construir un hospital, vamos a ver el tema salud de esta población, y usted dice, con hospital y sin hospital, son dos escenarios, ¿no? Entonces, cuando hace el marco teórico y usted siempre está indicando que tiene que haber un posicionamiento de parte del tesista, esto se refiere a la situación que es y lo que debería ser, es lo que yo pregunto. De alguna Ya. manera es como ir adelantando cierta hipótesis o cierta recomendación, pero así va el entendimiento mío. No sé si estoy en lo correcto. Ya. Cuando nosotros elaboramos un proyecto, especialmente en proyectos de prefactibilidad económica financiera, ponemos dos escenarios. El primero decimos, sin proyecto, ¿cómo es la situación? ¿Verdad? Y con proyecto diremos, hemos generado tanto de fuentes, fuentes laborales, fuentes directas, fuentes indirectas, etcétera, etcétera. En este caso estamos nosotros haciendo, cuando nosotros vemos el marco teórico y estamos elaborando el posicionamiento, es el criterio teórico que tiene el investigador sobre ese tema. Es un aporte que está haciendo el investigador. Por eso decíamos, de acuerdo a aquí, de acuerdo a tal autor, quien dice tal cosa, coma. Asimismo, Cristina, su micrófono, por favor. Asimismo, ay Dios. Coma. Asimismo, Bildoso sobre el mismo tema establece tal cosa. Punto aparte. De acuerdo. Ahí ponemos. De acuerdo al aporte que hacen los teóricos, se establece que la didáctica es una disciplina de la pedagogía, pero que tiene un carácter independiente. Y, según estos autores, establecen que es una ciencia independiente. Coma, pero a criterio propio se establece o se determina que no es una ciencia. ¿Por qué? Para ser ciencia, la entendemos a esta como un conjunto de conocimientos sistemáticos, metódicos adquiridos en un determinado de tiempo y que deben ser demostrables y fehacientes. Entonces usted ya está aquí haciendo su aporte teórico. Está, en este caso, desmintiendo lo que dicen los autores. Y eso se respeta porque es su criterio.
Perfecto. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, profesor. Es decir, a eso llamamos nosotros el posicionamiento teórico. Usted no está creando otras teorías, pero sí está refutando una, que dice que la pedagogía es una ciencia. Pero usted no está de acuerdo con eso. Para usted la pedagogía son saberes y no es una ciencia. Es con la práctica que uno tiene, digamos, yo hago alguna vez proyectos, digamos, y he visto, como usted mencionaba, no solamente, digamos, en economía, sino también en construcciones. Yo le ponía el ejemplo, la situación de la salud en tal población. Usted mismo decía dos escenarios, con el hospital y sin el hospital, ¿no? Entonces, o con una posta y sin otra posta, para ver los efectos positivos. Entonces, como que uno está con la mentalidad de decir, este marco teórico al fin tiene que ver con lo que es y con lo que debería ser, ¿no? ¿Verdad? Según el criterio, o fundamentando el criterio del tesista, ¿no? O sea, lo que Claro. pasa es que la mentalidad está ahí No, es que su lógica, afianzada en eso, no, ¿no? su lógica está trabajada para la elaboración de proyectos, ¿no? Y siempre, yo también he trabajado, años que he trabajado con el BID, he trabajado con, y en proyectos de prefactibilidad y en planes de desarrollo, he estado con el BID, he estado con la GTZ, he estado con la cooperación sueca libre, he estado con muchos organismos internacionales y siempre he estado, digo, Dios bendito, para pasar muchos años he estado como gerente de proyecto, ¿no? O director de proyectos. Entonces, sí, a veces nuestra mentalidad está y nuestra lógica está direccionada a ese trabajo rutinario que hacemos, ¿no? En los proyectos. Pero trabajar proyectos es algo impresionante. Claro, Es otro mundo, ¿no? Y realmente no nos enseña mucho. Nos da una lógica matemática, pero también nos da una lógica gramatical, ¿no? Porque nosotros tenemos que expresar todo lo que está en números, en la parte cuantitativa, y demostrar realmente que esos números, a veces uno pone un cuadro que no se entiende nada, pero tenemos que interpretar de tal manera e identificar de que ese proyecto es económicamente rentable. Y si es con cooperación internacional, ya la inversión va a ser, es decir, es un regalo, ¿no? La inversión, pero que ese proyecto en el tiempo, con el tiempo es sustentable y tenemos que demostrar nosotros de que ese proyecto va a ser sustentable porque va a generar recursos económicos. ¿De dónde salen los recursos económicos? No, pues, es complicado, pero es otro mundo, ¿no? Es mucho más matemático y mucho más racional. En cambio, estos nuestros marcos teóricos para la tesis son mucho más especulativos, si vale el término. claro. Pero todo debería estar basado en el desarrollo sostenible, inclusive esto, ¿no? ¿Verdad? Usted tiene el desarrollo sostenible es buscando el bienestar supuestamente individual y colectivo, ¿no? Claro. Pero como usted decía, a veces no simplemente es ver el proyecto, que a veces son proyectos sociales, se va a sostener en el tiempo porque la población va a poder sostener ese proyecto, digamos, ¿no? En estos casos, claro, yo veo que son de orden pedagógico, como ayer decía, la aplicabilidad de los proyectos. O sea, yo le quiero comentar de que aquí, al menos en nuestra facultad, no he visto que ningún proyecto lo hayan aplicado, ¿no? Y si es que alguien ha hecho tesis de reformulación de la malla curricular o un nuevo plan de estudio, reformulación, pero bastante complicado porque sigue otras etapas, no está especialmente con lo que propone un tesista, digamos, ¿no? No está en esa misma corriente. Claro, porque lo que en este caso se hace es nuestra propuesta, por eso decíamos, nuestro trabajo es una propuesta. Ahora, esa propuesta va a estar sujeta a muchas determinaciones, ¿no? Es decir, si la institución tiene interés en aplicarla, no tiene interés en aplicarla, por eso que nosotros tenemos que validar la hipótesis, decíamos, con el trabajo de campo. Pero ha habido una tesis en la FICH, en educación superior, que sí se ha aplicado, porque el tesista era, y debe ser, seguramente debe seguir como docente en la Universidad de Indigenista.
y lo que él proponía era actividades lúdicas, recreativas, era un plan de desarrollo de actividades lúdicas, recreativas para lograr espérese como decía, era para lograr el relacionamiento entre estudiantes de la universidad que provienen de diferentes contextos sociales. Y cuando elabora su diagnóstico, identifica de que, por ejemplo, dentro de los mismos grupos sociales y grupos étnicos del sector, ¿no? Hay grupos que lo que hacían los estudiantes, entre ellos nomás, que provenían de un grupo, entre ellos se relacionaban, entre ellos compartían, entre ellos, etcétera, ¿no? Y tanto porque esta universidad, ustedes saben que inclusive les da hasta las residencias, significa la vivienda, ¿no? Entonces se relacionaban entre ellos nomás. Un grupo aquí de ayorreos, aquí otro grupo de esto, aquí de los diferentes grupos sociales. Entonces, la propuesta que hace el postulante son actividades lúdicas, recreativas y educativas. Y propone, por ejemplo, la realización de ferias temáticas donde los docentes tienen que incorporar a estudiantes de diferentes grupos sociales. Ese era el común denominador. Y ejecuta su propuesta. Y luego ve el antes, cómo los grupos estaban, porque pone inclusive imágenes, fotografías y cosas, ¿no? Y también, es decir, y en el después levanta nuevamente un diagnóstico del después, donde identifica que la socialización de los estudiantes, es decir, mediante esas actividades, ha logrado cierta socialización de los estudiantes provenientes de grupos étnicos distintos, ¿no? Entonces, han habido esos casos. Otro que he sido yo tutor de una tesis para un muchacho también de la FICH, en educación superior, él es dentista. Y él ha hecho la tesis en la Univalle, para la Universidad del Valle. Entonces, ha creado cursos ha creado las guías de seguimiento a los pacientes en las unidades móviles que tienen la carrera de odontología, porque tiene 6, 8 buses, ¿no? Entonces ha creado guías para hacer un seguimiento a los pacientes, ¿no? Y esas guías ha ejecutado esas guías, porque él era docente de teoría y era docente de práctica, porque salía también uno de los buses a hacer los trabajos asistenciales. Entonces, ha aplicado sus guías y se da cuenta de que la aplicación de esas guías, ¿no?, a futuro les podía servir como una base de datos para identificar si los tratamientos dieron resultado en determinados tiempos. Después también ahí propone una guía para hacer campañas en el área rural, campañas de concientización, decía campañas una guía para la elaboración, una guía tendiente a la realización de campañas de concientización sobre la higiene bucal. Y también han ejecutado eso. De esas dos que me acuerdo que han ejecutado. El resto no. El resto se ha validado directamente con el trabajo de campo, la hipótesis. Y bien, usted tiene razón, un proyecto, es decir, el proyecto justamente se hace, o por lo menos se tiende a hacer el proyecto para que el proyecto pueda ser ejecutado, ¿no? En las obras civiles, después determinación de los ingresos, costos, egresos, ingresos, costos fijos, variables, depreciaciones, y todo eso que tomamos en cuenta al elaborar un proyecto. Por eso yo decía, a veces parece haber usted ha dado dos ejemplos, pero eso parece ser la excepción y no la regla, digamos, ¿no? Porque existe una desconexión, digamos, entre pareciera que se escogiera los temas
sin considerar los planes de desarrollo integral. Hasta la propia universidad está cuestionada, digamos, se trató de que esté relacionada con el plan de desarrollo nacional para tomar ciertos temas o ciertas temáticas, digamos, ciertas líneas para poder elaborar tesis. Bueno, aquí elabora uno una tesis y bueno, algunas veces realmente está directamente para archivos, o sea, termina, se extiende, puede estar muy buena la tesis, pero pasa a archivos, ¿no? Claro, O sea, es lo que que, usted menciona son excepciones, no son sí, reglas, ¿no? es que el problema es, por ejemplo, si vemos que uno de sus compañeros elabora un rediseño curricular de una carrera bajo el enfoque por competencias, en específico el perfil profesional, ¿no? El perfil profesional. Entonces, que se pueda elaborar, que se pueda ejecutar, eso significa pues un tiempo muy largo de que las autoridades acepten, tienen que evaluar el trabajo si está bien elaborado, si la investigación, el diagnóstico se ha llevado de acuerdo a lo establecido, si realmente ese es el perfil profesional más idóneo, que eso es lo que pide el mercado laboral. Entonces, a veces es complicado porque la burocracia es muy grande en el país, ¿no? Por ejemplo, lo que ha hecho la EMI a nivel nacional en las maestrías en educación superior es de que para aquellos postulantes, para aquellos tesistas que quieran trabajar su propuesta en aulas del pregrado de la EMI a nivel nacional, la universidad ha sacado ha formulado una política de que esos maestrantes tienen las puertas abiertas de todas las carreras y de todas las asignaturas para buscar la información, relevar la información e inclusive proponer la aplicación de su propuesta en el aula con el docente que regenta esa asignatura, ¿no? En algunos casos se ha podido. En algunos casos, le digo, se ha podido, pero no en todos, ¿no? Porque gran parte de los maestrantes no son todos, es decir, graduados del pregrado de la EMI. Es una grandísima diversidad que se tiene de profesionales y la EMI no tiene todas las carreras tampoco. Pero a nivel nacional ya se ha quedado, como les decía, en el consenso ya hace unos 5 o 7 años de que la hipótesis se valida en el trabajo de campo. Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta más sobre el marco teórico? Sobre Una pregunta, profesor. Adelante, Buenas noches, profesor. Jason, buenas noches, gusto escucharlo. Estaba escuchando atento. Ya. Diga, Jason. Quería preguntarle, por ejemplo, en el desarrollo del marco teórico, ¿hay algún mínimo o algún estándar de temáticas que se deben tratar para que la tesis tenga sustento? Eso quería preguntarle. ¿Para el perfil o para la tesis? Ya para la tesis, Ahora, ¿se doctor. refiere a volumen de páginas? No, por ejemplo, que cuántas temáticas debo tocar sobre el objeto de estudio para que esa tesis sea válida teóricamente, digamos. Por eso, depende del objeto de investigación. Por eso, cuanto más específico es el objeto de investigación y lo hemos determinado de tal manera en que no haya posibilidad de salir de esa delimitación que le he puesto, de ese marco que le he puesto, entonces con seguridad que la información del marco teórico, toda la información del marco teórico va a ser, va a estar trabajada, sí, desde el punto de vista, va a tocar las generalidades, ¿no? Las generalidades, ¿no? Pero se va a abocar mucho más a las especificidades. Porque tampoco podemos, en ese caso, no podemos utilizar el método inductivo, partir de la especificidad para llegar a la generalidad. No.
En el marco teórico partimos de lo general para llegar a lo específico, pero no nos vamos a abocar mucho a las generalidades. Por eso que en muchos casos no es aconsejable, y en algunas instancias y en algunas universidades no aceptan la utilización de bibliografía proveniente de enciclopedias. ¿No? Porque dicen que las enciclopedias, la temática es muy general. Es extremadamente general, es un ámbito muy grande. Y para una tesis de maestría se debe buscar siempre, en este caso, los últimos hallazgos teóricos que puedan existir y que tengan la mayor profundidad en el tema que se está abordando. Profesor, y otra pregunta más. Por ejemplo, en este curso hay varios compañeros de distintas profesiones y generalmente cada uno está tratando de tocar un tema relativo a su profesión y relacionarlo con con educación superior. Uno tiene que desarrollar el tema de investigación más relacionado a la profesión propiamente dicha de uno, o necesariamente a la teoría, digamos, de la educación superior. Eso quería, o tiene que haber un equilibrio ahí. Por eso es que Jason, usted se ha perdido las primeras clases o nos ha dejado con el micrófono y se ha ido a resolver problemas jurídicos. Hemos dicho de que el elemento fundamental para elaborar la tesis es de que se tiene que tomar en cuenta las características pedagógicas de una carrera, de una asignatura del pregrado, de la carrera que han cursado en el pregrado. ¿Por qué, Jason? Si usted no me va a poder hacer una tesis en el área de microbiología, porque el tribunal me lo va a destrozar. Y además usted no es médico, no es biólogo, para hablar en este caso de microbiología, para hablar de la incorporación de las TICs en la enseñanza de la célula, en la carrera de farmacia y bioquímica, por ejemplo, porque usted no es farmacéutico, no es bioquímico. Usted no sabe qué características tiene una célula cuando la vemos en el microscopio. Entonces no puede tomar esa temática. Usted tendrá que tomar un tema que esté relacionado a su profesión, en este caso al derecho, pero incorporarle, lógicamente, la temática educativa. Me ha entrado una tesis hace 6, 8 días, justamente de la carrera de Derecho, para la predefensa, ¿no? Para la defensa privada. Yo la he rechazado la tesis, porque el 85, el 90% me habla del componente jurídico. Y le decía, después de la defensa, le decía a la postulante, pero la tesis es jurídica, esta no es una carrera, es decir, no es una maestría en derecho penal, no es una maestría en educación. Entonces, el componente educativo o los elementos no los veo, no están en la temática. Al final, en la propuesta me pone un listado de lo que hay que hacer, transversalizando 4 asignaturas del área penal. Le digo, no hay razón. Su marco teórico, el 95% habla del derecho penal. Sí, lo primero que tiene que desarrollar son las características educativas. Después tendrá que desarrollar las características del derecho penal y después tendrá que desarrollar cómo se enseña el derecho penal. Si usted está queriendo transversalizar el diseño curricular con la temática de investigación.
Y en ese marco teórico, además, debería integrar un componente de lo que es la investigación. ¿Qué se entiende por la investigación? Y quedarse al final esa parte de la temática de la investigación en aula. Y luego la investigación como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Y más específico, la investigación como estrategia de enseñanza-aprendizaje en el área penal. Listo. Teniendo eso en su marco teórico, ya su propuesta ya sale nomás casi. Ya sale nomás de ahí. Ya entiendo, profesor. ¿No? Ya sale nomás. ¿Por qué? Porque le ha propuesto la transversalización en asignaturas de derecho penal de investigación. Ya sabe cómo la teoría que dice cómo se debe enseñar el derecho penal, cómo se debe enseñar la investigación en el derecho penal y la investigación en aula. Una cosa puede ser la investigación, que puede estar a cargo del Ministerio Público, que puede estar a cargo de otras instancias, ver, por ejemplo, identificar las principales causales de los delitos de feminicidio, que ahora están tan proliferados en nuestro contexto. Ya, pero eso habrá otras instancias. Pero investigación en aula, entonces, ¿cómo identificar los delitos de violencia intrafamiliar, si quieren? Investigar en el aula. Esa es otra connotación. Cómo enseñar a los estudiantes a investigar esa temática. ¿No? Y ahí les enseñaremos un poco de estadística, cómo hay que hacer el análisis de estadísticas de los, en este caso de los feminicidios, las características, cómo se desarrolla, qué es lo que pasa, las causales. Estamos enseñando a investigar. Entonces, por eso que hay que definir muy bien el objeto de investigación. Tiene que estar muy bien definido ese mi objeto de investigación. Al estar bien definido mi objeto de investigación, ya tengo el 20% de la tesis hecha, porque no me voy a perder. Ni en la sistematización de la formulación y el planteamiento del problema, ni en los objetivos, ni en el objetivo general, los objetivos específicos, ni en el marco teórico, ni en la hipótesis en el perfil, ni en la metodología. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro, Jason? Doctor. Está claro, doctor. Perfecto. Dígame, Daniela. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Me envió la corrección de mi trabajo, sin embargo dice que no le había enviado o no le llegó mi primer trabajo. Hoy intenté nuevamente enviarle varias veces el trabajo. Si no se puede enviar, No le escucho. Tiene que acercar un poquito más su micrófono. No le escucho. hacerlo de no le avisé ya. Le decía que me envió la corrección de mi trabajo de la formulación del problema y ahí me escribió que no le ha llegado mi primer trabajo, la guía. Sin embargo, yo intenté muchas veces enviárselo hoy nuevamente. Ya. Ya, entonces mándeme Luego una captura de pantalla de que me ha mandado en esa fecha establecida, porque a mí no me ha se llegado. se lo envié a su WhatsApp la captura. A ver, espéreme. Espéreme, voy Ya. a revisar. Espéreme un segundito. ¿Usted apellida? ¿Usted es Daniela? Carranza. Sí.
Carranza. Daniela Carranza dice envío del trabajo. Vamos a ver, aquí está. Le vuelvo a enviar los trabajos de guía práctica y el cuadro. Ya, pero usted me ha mandado una guía, el trabajo, ¿no? Usted me ha mandado la Claro, guía. el primer trabajo. No, el primer trabajo solamente eran 4 respuestas. Resuelto. Estoy revisando en este momento. Espera, estoy bajando del celular su... No, pero usted me ha mandado la guía, respuestas de la guía, ¿no? Usted tiene que mandarme en un papel, en una hoja Word, las 4 respuestas. Usted me ha mandado la guía. Aquí la tengo la guía con las respuestas. Claro, con la respuesta. No, tiene que mandarme una hojita en un papel, en un Word, las 4 respuestas, pero no la guía. Ay, yo lo trabajé en la misma guía. No, pues no. Está bien. Aquí está, estoy mirando su trabajo. Lo haré en la hoja Word entonces. Es lógico. Y la observación que le he puesto debe decirle en el segundo trabajo de que, o en el otro, de que su trabajo ha sido en la guía. Ya, pero una cosa, eso mándeme nomás directamente, pégueme las respuestas de la guía. Y dijo, me dijo en el trabajo, el segundo trabajo que no le llegó. Ya, ahora lo que va a hacer, va a pegar a ese trabajo, ya, va a enmendar las observaciones que tiene su segundo trabajo y enmendado eso, y me va a poner ahí el tercer trabajo en esa misma planilla, hemos dicho, en ese mismo cuadro, que es el objetivo general, los objetivos específicos, y después me manda cuando ya todos sus compañeros hayan recibido sus trabajos con observaciones o con comentarios. ¿De acuerdo? Y ahí siempre me va a poner una notita. Me falta que, porque yo ya he evaluado en la planilla, porque el primer trabajo es sobre 10 puntos, ¿no? Entonces le he puesto Está ahí. bien, doctor, gracias. Ponga ahí me va a poner, por favor, trabajo que no fue recibido y no me he evaluado sobre los 10 puntos. Me pone en las 4 preguntitas. ¿De acuerdo? Que va a estar en la cabeza, en el encabezado después del trabajo 2. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Richard. Querido profe. Muy bien, gracias, doctor. No hay de qué, Dani. Dígame, Oiga, Richard. me ha pasado lo mismo que a Daniela. Efectivamente, en el primer trabajo, en la lámina habían 4 preguntas concretas, pero varios le preguntaron ese día, profe, y que era el responder de la primera a la pregunta número 15 o 16 en la guía, así que hicimos ese trabajo para presentarle como primera tarea, y yo creo que también he errado y le he presentado las respuestas, las 16 respuestas, primeras respuestas de la guía, profe. Entonces, Sí. Póngame las 4 respuestas en el trabajo número 2, enmienda si tiene observaciones su trabajo y me aguarda, y ahí pone el trabajo 3 y después me manda cuando les diga, ¿de acuerdo? Sí, profe, todavía no he recibido su comentario, Ya, pero entonces ahí lo me va a vamos a ir poner, haciendo. ahí me va a poner, por favor. Son tantos los trabajos, tantos. Sí, profe, entiendo. Es bien difícil, entonces ahí me va a poner en el encabezado de que yo mandé en la guía, pero estas son las respuestas. Ya, está bien, profe, gracias. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna pregunta más? No habiendo más preguntas, mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Gracias, profe. Bien, profesor. Hasta Gracias, luego. Lice. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas Buenas noches, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.